Debo hacer unas advertencias iniciales y para poder entender un poco lo que voy a decir más adelante. Algo un poco para corregir lo que decía Carlos hace un rato, que decía que el mundo ha cambiado recientemente. No, el mundo no ha cambiado, está cambiando en este momento. Tanto que probablemente algunas de las cosas que yo voy a decir acá cuando termine ya no son. Lo más seguro es que eso sea así. Y ese cambio tiene unas características muy particulares, y es que es muy rápido, es un cambio que nunca se había dado a esta velocidad y de tal magnitud en la historia de la humanidad, y además el resultado siempre es inesperado, o sea, no podemos prever fácilmente lo que sigue. Está en manos de cada quien decidir si ese cambio realmente es positivo o no, si nos beneficia o no. Cada quien se ubica del lado que quiera, porque la verdad es que dentro de todo esto no es ni bueno ni malo, sino depende de la perspectiva que se tenga sobre él. Lo que yo voy a hacer no es otra cosa que orientar una reflexión completamente caótica y desordenada, tratando de llevarlos a ustedes a pensar qué podrá hacer de la educación en poco tiempo. No qué va a hacer la educación, sino qué vamos a hacer nosotros con la educación. Hay un poco de preocupación para mí cuando trato de hablar sobre lo que puede ser el futuro, sobre todo porque mucha gente en el pasado se ha equivocado bastante haciendo pronósticos sobre innovaciones. La verdad es que tengo una lista de cerca de un centenar de frases de personas que se han atrevido a opinar o a prever el futuro, y todos se han equivocado. Algunas de las frases que quiero plantearles es que hace más de un siglo, cuando recién se había inventado la radio, alguien se atrevió a decir que eso no tenía futuro. O como lo que pasó también con un comisionado de la Oficina de Patentes de Estados Unidos también hace más de un siglo, que dijo: todo lo que puede ser inventado ya está inventado, ¿sí? O cosas como lo que pasó con el teléfono, cuando quien poseía la patente del teléfono se atrevió a decir que ese juguete electrónico no tenía futuro, pero claro que hubo otros un poco más positivos y con más visión. Alguien se atrevió a decir en ese mismo momento que el teléfono era un invento muy importante, que era tan importante que iba a haber un momento en que en cada ciudad iba a haber uno. Probablemente también estaba un poco equivocado. Igual ha pasado con pronósticos sobre la televisión, sobre el tamaño de las computadoras, sobre la idea de tener computadoras personales en las casas. Bueno, eso, mucha gente se ha equivocado en ese tipo de cosas, entonces yo no me voy a arriesgar aquí a hacer pronósticos sobre lo que puede ser el futuro de la educación. Yo no quiero estar en la lista de esa cantidad de frases equivocadas sobre eso. Un ingeniero de la Boeing en su momento, cuando diseñaron un avión de 10 pasajeros, dijo que ese era el avión más grande que se iba a inventar en toda la historia. Bueno, ya saben lo que ha pasado después. Bueno, quisiera hacerles una pregunta. ¿En cuál de estos negocios que les voy a mostrar acá ustedes se atreverían a invertir su dinero? ¿En una tienda de discos, de CDs? ¿En una tienda de alquiler de películas? ¿En una imprenta o en un periódico impreso? Bueno, la verdad es que uno, pensando en el futuro, quizás no pueda prever qué es, pero sí puede tratar de detenerse a entender algunas de las señales que nos ofrece el entorno. Hubo algunos en la historia que no entendieron esas señales y que no supieron interpretar lo que estaba pasando en el entorno, y miren lo que les pasó. La Enciclopedia Británica, después de más de 2 siglos de ser impresa y ser un referente del conocimiento de la humanidad, dejó de imprimirse. Hoy en día hay una versión en la web, pero nadie la visita. Seguramente todos ustedes sí visitan y utilizan Wikipedia, ¿no? Bueno, pues fue sustituida porque no entendieron las señales a tiempo. Cuando dejaron de imprimirla y empezaron a producirla en versión web, ya era demasiado tarde. Nosotros como docentes cuestionamos bastante a nuestros estudiantes porque todo lo quieren encontrar en Wikipedia, y a veces hay un cierto rechazo del conocimiento que se puede obtener allí. Les cuento que 2 universidades europeas hicieron una investigación tratando de comparar lo que había publicado en las últimas ediciones de la Enciclopedia Británica con lo que había en Wikipedia, y escogieron unos 67 temas con fundamentación científica y los buscaron en ambos sitios.
pasó lo que tenía que pasar. En Wikipedia había 4 errores conceptuales graves, mientras que en la Enciclopedia Británica solo habían 3. La diferencia es que al día siguiente en la Wikipedia estaban corregidos, en la Enciclopedia Británica tuvieron que esperar a la siguiente edición para poderlos corregir. Kodak, una marca también muy conocida para muchos, fue la empresa que durante más de un siglo lideró todo el proceso de innovación de la fotografía. Hoy en día prácticamente no existe, simplemente porque en un momento dado, siendo líder en innovación en ese tema, no entendió las señales que le daba el entorno y simplemente se quebraron. Blockbuster era el líder en el negocio de alquiler de películas y videojuegos y en el 2010 se declaró en bancarrota porque Netflix, que era su competidor más fuerte, simplemente sí entendió las señales, hizo los cambios que había que hacer y sobrevivió. Nosotros como docentes tenemos un reto fundamental que está consignado en esta frase que descubrí hace unos años y que trato de llevarla con cualquier pretexto presentársela a los educadores porque creo que ahí está sintetizado el reto más importante que tenemos. Nosotros estamos formando hoy en día a personas que van a desempeñarse en unos puestos de trabajo que hoy en día ni siquiera han sido creados, van a tener que usar unas tecnologías que todavía no existen y van a tener que resolver problemas que todavía no se han identificado. Por tanto, si ese es nuestro gran reto, el transmitir información no tiene sentido, porque todo lo que digamos va a ser obsoleto cuando ellos salgan y empiecen a desempeñarse. Miren, hoy en día muchos empresarios cuando van a contratar a un profesional entran en un dilema bastante grande, porque hace un tiempo les preocupaba mucho contratar gente que tuviera muchos años de experiencia. Hoy en día contratar a una persona para ocupar un cargo significa o contratar a una persona que tiene mucha experiencia en resolver problemas y usar herramientas que ya no estamos usando, o una persona que tiene el conocimiento de esas herramientas, que ha sido formado en ellas, pero que no tiene experiencia. Bueno, entonces lo que voy a hacer en este momento es simplemente lanzar algunas señales, algunas de las muchas señales que está dando el entorno y que impactan de alguna manera a la educación y a los educadores. Esto lo tenemos que ver tanto como instituciones como personas, porque nosotros como educadores hoy en día estamos sometidos también a un ambiente de competencia fuerte y hay muchos elementos que compiten contra nosotros como profesores. Y eso, quien toma la decisión al final es el estudiante. Entonces, estos son solo algunas. No estoy diciendo ni que sean buenas o malas, no, simplemente son cosas que están pasando, son cosas que hay en el medio y que hay que tenerlas en cuenta. No son las únicas, la lista que tengo es mucho más larga y no creo que yo haya identificado ni siquiera un porcentaje significativo de las que hay. Bueno, algo que está ocurriendo desde hace un tiempo es que las empresas grandes están construyendo sus propias universidades. Construyen sus propias universidades porque consideran que las universidades tradicionales no están preparando a los egresados ni con el perfil ni con las competencias que ellos necesitan para su situación actual. Hay un concepto que ha venido también moviéndose bastante recientemente y es la tendencia de educar a los niños en la casa. Cada vez hay más personas y cada vez salen más noticias. Ustedes buscan en el periódico sobre esto, van a encontrar todos los días noticias relacionadas con esto. Cada vez más personas, y conozco ya cada vez más personalmente muchas que han decidido sacar a sus hijos del colegio y educarlos en su casa, aprovechando una cantidad de herramientas, medios y condiciones que hay hoy en día para hacerlo. No estoy diciendo que esto sea bueno o malo, eso está pasando simplemente. Estos son titulares que he encontrado simplemente en la web y cada vez encuentro muchos más relacionados con eso. Otro asunto importante y es que el conocimiento cada vez tiene un periodo de vigencia más corto. Muchas de las cosas que nos enseñaron a nosotros en la universidad o en el colegio ya no son válidas. Tal vez algunos de ustedes recuerdan que nos habían dicho que el átomo era indivisible y que las partículas más básicas que podíamos conocer era el electrón, el protón y el neutrón, y resulta que hoy en día han encontrado infinidad de partículas subatómicas y eso es lo que hacen todos los días, les ponen nombre, los estudian. Bueno, entonces mucha parte del conocimiento va cambiando tan rápido que se hace obsoleto, al punto que entonces eso hace que cada vez haya carreras más cortas. Muchas de las cosas que se han dicho, el ejemplo que acabamos de ver, hay que
las mismas universidades empiezan a pensar que hay que reducir la cantidad de contenido que transmitimos a los estudiantes porque no tiene sentido. Pero al mismo tiempo entonces viene una discusión que se ha planteado en algunas áreas más que en otras, y es si los títulos profesionales deberían venir con fecha de expiración. Es probable que ya dentro de poco haya que estar revalidando los títulos profesionales a partir de algunas pruebas de competencia porque el conocimiento se hace obsoleto y entonces no tiene sentido darle validez a algo que refrenda un conocimiento que ya no es. De ahí entonces surgen ideas, se plantean cosas relacionadas con el tema del aprendizaje para toda la vida, y eso da pues sentido a muchas estrategias que algunas instituciones hacen con respecto a la educación continuada, y hoy en día cada vez se trata de tener una mejor relación con los egresados, pero eso está pasando. De ahí que entonces la esencia de lo que hace el sistema educativo sea trabajar para que sus estudiantes aprendan a pensar más que aprendan contenidos y conocimientos que se hacen obsoletos incluso sobre la marcha de un curso. Y sobre todo que sean capaces de aprender a aprender, es decir, que tengan la capacidad de adaptarse a nuevos conocimientos, a nuevas formas de trabajar, a nuevas herramientas por sí mismos. Hay una discusión sobre esto, no vengo a decir si esto es o no es, pero en el medio se habla bastante de que existen nativos digitales y que existen los profesores que son inmigrantes digitales. Lo único, una evidencia que tengo de todas maneras de que hay una diferencia entre unos y otros surge de lo que me contaba un profesor amigo hace poco tiempo, y él en principio estaba preocupado porque él sentía que sus estudiantes se estaban enloqueciendo. Y él me decía, mire, pasa una cosa muy extraña, yo los veo que ellos se miran la entrepierna y se ríen. Algo raro está pasando allí. Hasta que descubrió que lo que hacían era que estaban chateando mientras él estaba dando clase. Bueno, simplemente una caricatura, dice, el chico le dice a la mamá, dice, ¿sabes? ¿Quieres saber qué pienso del jardín? Que no tiene wifi. Bueno, este es simplemente un papá que está tratando de meter un sobre en el computador y entonces dice, no, parece que no entendió muy bien eso del correo electrónico. Y entonces, bueno. Quisiera preguntarles si ustedes encuentran algo en común entre esos personajes que hay allí. Probablemente reconozcan algunos de ellos. ¿Qué tienen en común esos señores que están ahí? Que tienen mucho dinero y que los envidiamos, eso sí. Eso es un elemento en común. Tienen otros elementos en común, bueno, que son creativos, sí, también. Innovadores, sí, eso tienen en común. Vamos a mirar si encontramos algo más en común. Bueno, está Bill Gates, abandonó sus estudios de la universidad. Está Larry Ellison, fundador de Oracle, también un millonario bastante excéntrico. Bueno, está el creador de Facebook y el fundador de Apple. Todos ellos tienen otro elemento en común, y es que no fueron a la universidad pero no terminaron su carrera. Esto es un mensaje que se viene difundiendo bastante fuerte a través de redes sociales, donde la gente quiere justificar que no es necesario para ser exitoso, para ser millonario, para ser innovador, ir a una universidad. Lo que tienen es que han sido emprendedores sin tener que terminar una carrera universitaria. Ese mensaje además se extiende también en otros niveles, y entonces nos encontramos con noticias como estas de unos personajes que ya tienen una edad bastante corta y que hoy en día son emprendedores exitosos porque han desarrollado aplicaciones para dispositivos móviles que tienen una gran acogida en el medio, y algunos de ellos incluso han creado sus propias empresas, siendo hoy en día millonarios a partir simplemente de su creatividad. Entonces es un mensaje que empieza a aparecer en el medio donde nos dice no es necesario estudiar para poder ser exitoso en el mundo actual. Otra señal es que cada vez hay más y más dispositivos móviles en el medio. Cada persona tiene mínimo uno y normalmente varios dispositivos móviles con acceso a internet, con posibilidades de comunicarse todo el tiempo con personas que están bastante distantes en el mundo. Aparece otra señal que me parece importante, y es un concepto nuevo que se llama el concepto de prosumidor. Todos conocemos el concepto básico de lo que es el consumidor, es decir, el que va y compra algo que alguien diseñó, inventó y fabricó. Hoy en día se ha abierto la posibilidad de que los consumidores
participen en el proceso de diseño de nuevos productos. Pongo como ejemplo el caso de Lego. Lego es una empresa que seguramente todos conocemos, todos alguna vez hemos jugado o hemos comprado algún juego de estos, un kit de estos de armar. Lego es una empresa que hace un tiempo se enfrentó a un dilema porque desarrolló un robot, eso fue más o menos 2003, 2004, desarrolló un robot, igual como todos sus kits, que era armable, programable, tenía algunos elementos para poderlo programar, unos sensores. Y lo que hizo fue, al salir el robot, muchos de los que compraron el robot empezaron a identificar fallas en el diseño o mejoras que podían hacer. Y a través de Internet empezaron a circular, digamos, esas opciones de hackeo, de transformación del robot. Eso violaba, obviamente, toda la norma de propiedad intelectual y Lego estaba enfrentado a ver qué hacía, pero no podía demandar a sus clientes. Hasta que comprendió que lo mejor que podía hacer era abrir un espacio para que los propios clientes participaran, aportaran esos ajustes o esos cambios, esas mejoras que habían hecho a su robot, de tal manera que se pudiera aprovechar eso y al final fidelizaban a esos clientes. Hoy en día las versiones nuevas de este robot y de otros productos de Lego los hacen los mismos consumidores. Hoy en día esto que hay ahí es un espacio virtual que hay donde cualquier cliente puede entrar ahí, arma objetos con fichas virtuales en 3D y luego puede decir envíeme estos elementos para yo construirlo físicamente en mi casa y entonces le envían personalizado el diseño, o sea, ya no hay que ir a comprar el diseño X, sino que el mismo consumidor diseña su producto y esto ya se ha extendido a muchas otras cosas y entonces cada vez más nos vamos familiarizando con la idea de que nosotros podemos diseñar los productos que consumimos. Hay otro elemento importante, también se ha hablado de él hoy todo el día aquí, y es que cada vez hay más conocimiento en abierto. Hay muchísimos ejemplos de eso. Pongo solamente uno en particular, que es un profesor colombiano que se llama, en la red se llama Julio Profe, que ha publicado casi ya 1000 videos enseñando matemáticas. Y he encontrado yo que muchos estudiantes, bueno, muchos profesores me ponen la queja a mí y me dicen, no, mire, que mis estudiantes todos terminan, no van a clase y más bien se ven los videos de Julio Profe y con eso se preparan para el examen. Yo no sé, yo he visto algunos videos de Julio Profe y no sé si son buenos o malos. Lo único que sé es que hay mucha gente que los sigue, hay mucha gente que los usa para estudiar y de alguna manera este señor está compitiendo por la atención de los estudiantes de muchos profesores de este país y probablemente de otros lados, ¿no? Entonces, ese conocimiento en abierto es una oportunidad que tiene la gente de todas maneras de acceder a conocimiento y a veces en mejores condiciones, con mejores explicaciones, más amenas que las que puede dar un profesor en un salón de clase. Por otro lado, pues cada vez hay más conocimiento en libros digitales, en formato multimedia, en recursos en abiertos que uno puede llevar y transportar en un dispositivo móvil y llevarlo a cualquier parte y acceder cuando quiera a él. Hay un referente que está poniendo a todo el mundo a pensar qué es lo que hace esta gente en Finlandia para que sean tan exitosos y para que hayan transformado su sistema educativo en poco tiempo. No sé cuáles sean las claves, yo solo menciono aquí algunas cosas. Pensábamos que era rigor y que era un trabajo muy enfocado a la competencia, no. Resulta que no. Hay otros elementos que parece que son la clave de este sistema que tienen que ver con un trabajo colaborativo, con la posibilidad de que sus estudiantes desarrollen la creatividad, dándole igualdad de oportunidades a todos los jóvenes y niños del país y una cosa clave, formación de docentes. Otros buscan las claves en estas otras cosas que son tal vez unos datos menores, casuales o accidentales, como el hecho de que los niños allí hacen el jardín infantil a los 6 años, que el inicio de la escuela es a los 7, que la educación obligatoria solo dura 9 años hasta los 16. Algunos buscan la clave en eso, no sé si esté allí, no creo que lo sea, que el horario es de las 9 de la mañana a 3 de la tarde y que los grupos son de máximo 25 estudiantes. No sé si eso sea la clave o no. Lo único cierto es que es un referente y de alguna manera todo el mundo quiere imitarlos para bien o para mal. Las exigencias para ser maestro en primaria y en secundaria es tener títulos de maestría. Otra señal que deberíamos tener en cuenta de todas maneras es el hecho de que hoy en día muchos de los
de los contenidos a los que podemos acceder de mucha calidad y muchos de los servicios que podemos acceder en la web son 100% gratuitos. El que usamos todos los días, creo que todos, es Google, por ejemplo, Crackle para ver videos gratuitos de películas que han sido clásicas, el OCW que ya se mencionaba hoy acá, que es el contenido que ha planteado ya no solo el MIT, sino muchas universidades en el mundo, ponen en abierto todo lo que pasa en su salón de clase. Bueno, cada vez hay muchos más ejemplos de contenido en abierto, los recursos educativos en abierto y gratis. Hay también una cultura que se ha ido generando alrededor de todas las herramientas y todos los elementos que hay en Internet, que es desarrollar esa cultura de colaborar y compartir. Los mejores ejemplos pueden ser Wikipedia. Wikipedia, para los que no sepan, se construye por participación de cualquier usuario, es decir, en este instante cualquiera de ustedes podría entrar a Wikipedia y borrar cualquier contenido que hay allí, modificar alguno o crear alguno que no exista. Cosas como Linux, por ejemplo, o el software libre, pues se ha construido a partir de la colaboración de mucha gente y se ha desarrollado software muy poderoso. Aquí se ha hablado hoy durante el día, varias veces se ha mencionado Moodle, que es una plataforma para educación, una plataforma bastante poderosa y que es libre porque ha sido construida por la colaboración de miles de personas en todo el mundo, dedicando su tiempo y su conocimiento. Pongo allí también como ejemplo una imagen de lo que es uno de las licencias Creative Commons, que es un concepto un poco distinto del tradicional copyright, que reservaba todos los derechos al autor de alguna obra intelectual. Hoy en día los autores pueden liberar algunos de esos derechos para que otras personas puedan construir a partir de lo que ellos han hecho. El que construye un video y lo libera a partir de algunas de las licencias Creative Commons le está autorizando a cualquiera que coja ese video, lo transforme, haga otro video diferente, incluso lo comercialice si se quiere. Los MOOC, que bien lo explicó ahora Carlos, es otro elemento que ha venido, otra señal importante que ha venido ya prendiendo las alarmas dentro de las instituciones educativas, sobre todo las de educación superior, porque ha advertido de que aquí puede haber un cambio y un cambio radical, sustancial del modelo educativo tradicional. Algunas de las plataformas que ofrecen hoy en día este tipo de cursos. En este panorama, que son solo algunas de las señales de lo que está pasando, como les digo, algunas señales, de pronto una visión muy parcial que yo tengo, pero hay muchas otras señales que hay que tener en cuenta y nosotros como educadores debemos estar atentos a ellas, las instituciones también, porque si no esto cambia. Si no estamos dispuestos a cambiar a la velocidad que está cambiando nuestro entorno, igual esto va a cambiar. Lo curioso es que los problemas o los retos que tiene la educación no han cambiado en mucho tiempo y no han cambiado simplemente porque no hemos sido capaces de resolverlos. Pero lo que tenemos que preguntarnos, y aquí entonces yo aprovecho la estrategia que me enseñó Carlos hace un rato, y es formular simplemente preguntas, porque es más fácil a veces formular preguntas que dar respuestas, pero no crean que es así. Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer? Los problemas o los retos son exactamente los mismos que han tenido en los últimos años. El problema de la calidad. Lo que tenemos que pensar es si en estas condiciones actuales, con esas señales que estamos viendo, hay la posibilidad o no de atacar ese problema y resolverlo definitivamente. Si utilizando recursos educativos, que no necesariamente tenemos que producirlos todos, sino que podemos utilizar muchos que están hoy en día circulando en la red con autorización de hacerlo, no solamente de utilizarlos, sino incluso de transformarlos y producir otros, a lo mejor eso permita hacerlo. La calidad tal vez la podamos transformar o la podamos lograr a partir de lograr motivar a los estudiantes, algo que se vuelve uno de los retos que tenemos como docentes, cómo lograr que los estudiantes que están ahí quieran aprender. También se decía hoy en alguna de las charlas es que los estudiantes por una cosa extraña no quieren aprender, y eso sí me parece muy extraño porque la naturaleza humana es una tendencia al aprendizaje. Desde que estamos en el vientre materno estamos aprendiendo y tenemos una actitud para aprender. Un niño es capaz de poner el dedo sobre una vela encendida y quemarse simplemente porque tiene ese espíritu de querer aprender, quiere explorar, quiere descubrir qué pasa con eso. Y de un momento a otro, por algún motivo un poco extraño, aprender se vuelve muy difícil. Pero hay
una motivación también que tenemos que generar. ¿Cómo logramos que los profesores estén motivados? Porque un profesor desmotivado difícilmente va a poder lograr motivar a un estudiante y de ahí depende bastante la calidad. Aquí se ha dicho una y otra vez y hay que seguirlo repitiendo, es la pedagogía. Sin pedagogía no vamos a poder lograr calidad en la educación, porque es que la pedagogía es la esencia de todo esto. La tecnología al final es un instrumento que aparece y que si lo podemos usar, pues bien. Pero si no está sustentada en lo pedagógico, pues tenemos bastantes dificultades porque el resultado no va a tener nada que ver con el aprendizaje. Yo planteaba, hay una pregunta que me hago desde hace un tiempo, he estado escribiendo sobre eso, es ¿por qué es más fácil insertar en el aula o introducir en el aula la tecnología y por qué es tan difícil hacer que entre en el aula la pedagogía, que es lo natural dentro del espacio de aula? Obviamente con la pedagogía, la didáctica, y cómo lograr entonces tener profesores con formación docente. El problema de la cobertura sigue siendo el problema de siempre, solo que ahora parece que hay también algunas pistas de que nos puede ayudar a resolverlo. La posibilidad de tener acceso remoto a recursos educativos de mucha calidad quizás sea una posible respuesta. Las redes sociales, aunque algunos piensen que no, puede ser también una posibilidad para poder lograr una mayor cobertura de la educación. Las redes sociales es un espacio natural donde hoy en día la mayoría de jóvenes se mantiene, vive, actúa. Pues quizá podamos de alguna manera llevar la educación a esos espacios también para convertirlos en espacios de aprendizaje. Obviamente el e-learning puede ser tal vez una solución para eso, ¿no? Supongo que sí, y toda esta cultura de la colaboración puede ayudar bastante a poder dar más cobertura a los procesos educativos. La pertinencia seguirá siendo también un problema que no hemos podido resolver y a lo mejor debamos ponernos a pensar que cada vez esa pertinencia tiene que responder a unas necesidades que tiene el individuo, que tiene la sociedad y obviamente que tienen las empresas. Y entonces para esto pues tendremos tal vez dentro de los cambios que está teniendo el mundo, pues haya la posibilidad de hacer realmente innovación en la educación, poder generar competencias reales, poder formar individuos con capacidad de adaptarse a los cambios rápidos que está teniendo el conocimiento y el entorno, poder preparar individuos para que se desenvuelvan en un ambiente, en un entorno global. Pero nada de esto es nuevo, son los mismos retos que se vienen planteando en la educación desde hace bastante tiempo. La permanencia, la deserción en la educación sigue siendo un problema bastante grande y creo que parte del problema está por la falta de motivación que tienen los participantes, por la necesidad que tienen de su supervivencia mientras están estudiando, entonces muchos tienen que retirarse y dejar de estudiar para ponerse a trabajar. Ya. Y la falta de flexibilidad que tiene la educación. Hacer esto sostenible es un poco complicado. El modelo de los MOOC, por ejemplo, que se supone que es de acceso gratuito y producir un MOOC es costoso, ya nos mostró Cecilia lo que implicó para ellos construir un MOOC. ¿Cómo hacer para que realmente sea sostenible ese tipo de modelo? ¿Cómo hacer para que el proceso educativo sea un proceso eficiente? Así a los académicos nos parezca un poco terrible hablar de esas cosas, pero tenemos que hacer eficientes los procesos. ¿Cómo lograr financiación? ¿Cómo establecer alianzas entre instituciones y sobre todo con empresas para poder hacer sostenible este tipo de modelos? Bueno, simplemente algunas ideas alrededor de eso. Lo único que he tratado de hacer es poner sobre la mesa algunas ideas para que ustedes reflexionen y piensen como educadores y como instituciones educativas cómo enfrentar a este mundo cambiante que está cambiando a una velocidad tan alta, donde el conocimiento está cambiando rápidamente, y cómo sobrevivir y que no nos pase lo que les pasó a muchos que no entendieron las señales que estaba dando el entorno. Muchas gracias.